Llegamos al tramo cultural de nuestro programa, el que habitualmente compartimos con ustedes todos los miércoles, con José Gabriel Lagos, editor de Cultura de La Diaria, que llega para hablar de una película que nos trae de nuevo a la región, una película argentina, Sí. ¿no? Que tiene distintas características. Algo del género terror. No sé si se la puede definir como película de terror, pero hay algún componente. Pero que además viene a hablar una semana después de una visita anterior en la que durante su reflexión acerca de lo que pasó con Bad Bunny versus Donald Trump en el espectáculo que hubo en ocasión de la disputa del Super Bowl en Estados Unidos, mucha gente en vivo no pudo escuchar porque en YouTube se aplicó uno de esos mecanismos de interrupción inmediata de la transmisión, producto de que usamos unas imágenes del Super Bowl que estaban en video sujetas a derechos de autor. Aclaro y digo una vez más que la columna luego la repusimos y se puede consultar. De hecho, tiene una cantidad, miles de vistas Es mi en récord. YouTube. Es tu récord, ahí está. Pero no pudo ser récord en vivo, tuvo que ser récord después por esto que recién dijimos. ¿Cómo andás, José Gabriel? Súper bien, súper bien. Sí, fue interesante lo que pasó con esa columna, ¿no? Porque, bueno, muestra cómo interesa el tema, ¿no? ¿No? Lo que hablábamos la semana pasada, el impacto que tuvo esta actuación mediático y político también. Pero claro, ese tema de que algunos, parte de la audiencia lo interpretó, esa interrupción como una censura, le dio al principio también como una circulación extra, ¿no? Porque estaba esa cosa de, bueno, no, hubo un... Se disparó la conspiración, ¿eh? Se estaban disparó diciendo la idea de cosas, se estaban conspiración. diciendo cosas Sí, mirá, importantes, claro. ahí, verdades. A ver, fue YouTube, sí, fue YouTube, pero según lo que sabemos no fue por el contenido crítico hacia Trump, que era un poco la sospecha instalada, sino por el uso de ese video que en la versión que quedó grabada y que está disponible on demand, no lo usamos, por eso esa la pueden ver sin problema. Sí, y pues es que aparte para terminar con esto, pero en los comentarios y todo, se generaron varias cosas, pero hubo como algunos aportes interesantes de parte de los comentaristas de links para entender mejor y profundizar en toda la simbología y muchas alusiones, muchas cosas que se ven en esos 13 minutos de actuación de Bad Bunny en el Super Bowl, que bueno, que obviamente habían quedado afuera del análisis que hicimos acá y que son interesantísimas. Hay muchísimo para leer. Había salido un libro sobre Bad Bunny también, de eso me puse, viste, cuando quedás enganchado, ¿no? Y seguís leyendo, investigando. Hay mucho material interesante para seguir el tema. Bien, y ahora cambiamos de tema, porque hoy vas a hablar de La Virgen de la Tosquera, que es una película dirigida por Laura Casabé. Fue reseñada en La Diaria, ¿no? La nota que justamente contiene esa reseña se titula La Virgen de la Tosquera, Psicología, Sociedad y Terror, en excelente adaptación de relatos de Mariana Enríquez, Guilherme de Alencar Pinto, justamente Sí. es la pluma que está por detrás, digamos, el autor de esa crítica. ¿Por qué elegiste la película y de qué va? Todo lo que dice Guilherme lo pueden leer y es un análisis como los que le hacen, ¿no? Con un montón de elementos de técnica y de análisis cinematográfico. A mí me interesó por todo eso, ¿no? Pero sobre todo porque está basada en dos cuentos de Mariana Enríquez y me interesó ver cómo era qué pasaba, ¿no? Con la expansión de un cuento. ¿Te acordás que Mariana Enríquez estuvo acá hace 1 año y medio, 2 años, ¿no? Es un fenómeno internacional ella como escritora, convoca. Me acuerdo que un poco el centro de sus actividades o lo que disparó aquella avenida a Montevideo, que fue una semana con un montón de talleres y charlas, fue también una adaptación pero teatral que se hizo acá en el Solís, que hizo Lionel Schmidt, de 6 de sus cuentos. En este caso, en esta película, es un cuento y otro, ¿no? Un cuento y medio o 2 que están en el primer libro de cuentos de ella, que se llama Los peligros de fumar en la cama. Y sobre todo de ese que se llama igual que la película, ¿no? La Virgen de la Tosquera, que es, ese cuento es la historia de un grupo de adolescentes, ¿no? Y sobre todo de una chiquilina que se empieza a enganchar mucho con un pibe, con un compañero de su generación, y tiene, digamos, como rival a otra muchacha un poco mayor,
un poco mayor y con más mundo, ¿no? Que ya trabaja, que tiene su poca plata, que ha viajado, que tiene plantas de marihuana en la casa, ¿no? Como más curtida, digamos, y que le va ganando en esa... En el cortejo. Exacto. Y la tosquera, que no creo que no es un término muy Es usado. una cantera de Tosca. Como una cantera de Tosca, ahí va. Es un pozo en el que ese grupo de amigas, son todas amigas, y el pibe van a bañarse. Y como tanta gente lo hace acá en un canteras, verano. ¿no? En Es un verano, algo sí. bastante común. Sí, sí. En distintos lugares, particularmente en zonas humildes. Bueno, esto es lo que tiene, está toda la sugerencia del entorno social, se la da el otro cuento, que se llama El Carrito. Es un cuento, a ver, estoy pensando en los mecanismos para alguien que quiera leerlo. Es un cuento sobre un indigente, una persona con un carrito, ¿no? Lleno con sus pertenencias, no se sabe qué, que pasa por una cuadra, va a hacer sus necesidades en la calle y es atacado por un vecino muy fuertemente. Otro personaje como que lo detiene al agresor, le salva la vida, el hombre se va, pero les lanza una especie de maldición a los vecinos de esa cuadra, ¿no? Ese cuento tiene varias cosas del entorno social de Argentina. Mariana Enríquez después dijo que era un poco sus vivencias de la crisis del 89. Mirá. ¿No? En la película esta toma ese cuento como fondo social, pero está ambientada en la crisis que vino 2001-2002. En la posterior. En la posterior. A mí está buena la recreación de la época, porque es muy sutil. Por ejemplo, los protagonistas chatean por ICQ. No sé si vos te acordás. O sea, no hay teléfonos celulares como ahora. Van a un ciber o están en una computadora charlando ¿no? Chateando por ICQ. Bueno, estaba la Susana, ¿no? Hay la abuela de la protagonista, que es un poco la que le introduce en temas de... no quiero decir brujería, pero ¿Esoterismo? Bueno, sí, encantos, hechizos. Bueno, eso está muy presente en nuestras sociedades y en Argentina se cruza mucho también con el catolicismo. Entonces, las vírgenes son una presencia habitual en las barriadas y sobre todo en las barriadas populares, ¿no? Acá virgen tiene dos sentidos. Bueno, capaz que es el mismo, pero está el religioso, porque en esa tosquera hay una especie de altar, pero muchas de estas chiquilinas quieren tener su primer encuentro sexual, claro, digamos, completo. Entonces, está ese juego. En los cuentos vos sabés que aparece mucho más el tema que en la película, el tema de la religiosidad popular argentina, ¿no? Viste, el Gauchito Gil, todas esas cosas. En la película yo capaz que no lo detecté o no lo pude ver. Pero sí aparece muy fuerte, tipo, más el entorno, ¿viste? La cantera digámosle en uruguayo. Sí, claro. Está en una zona humilde. ¿Viste? O sea, vos ves, pasan por un basural para ir, tienen que ir en ómnibus. Y bueno, es un trabajo de adaptación muy interesante. Entonces, yo quería hablar un poco, le mandé unas preguntas a la directora, que sobre todo para que me contara cómo había sido eso de expandir a partir de un cuento, de 2 cuentos, hacer una película que obviamente tiene muchos más elementos. Si querés la escuchamos. Sí, ¿cómo no? Vamos a escuchar a Laura Casabé, la directora de La Virgen de la Tosquera. Sí, yo, digamos, hablo siempre de transposición porque en realidad mi sensación es que pensar una adaptación y tratar de mantenerla como con determinada fidelidad a lo que está en la novela o pensarla desde ese lugar, siempre me parecía que es una obra un poco difícil, por lo menos para mí, porque es en cualquier caso lo que vayamos a hacer nosotros o lo que vayamos a hacer con Benjamín y con nuestra mirada es una posibilidad, es la mirada de 2 lectores en este caso. Y entonces, digamos, para pensar cómo expandirlo, eso fue como más yo sabía, digamos, siempre surgió como esta cuestión de que quizás la trama central, troncal, fuera la de la Virgen de la Tosquera, y que esto estuviese como en diálogo y dentro del universo del cuento del carrito, pero un poco por una creencia de que el carrito era un cuento que hablaba metafóricamente sobre el 2001,
Es la historia de un linchera que es golpeado brutalmente y que después maldice una cuadra por lo que le sucede, y entonces esa maldición son una serie de desgracias encadenadas económicas en general, de un grupo de gente que cae radicalmente en la miseria. Y después La Virgen de la Tosquera, que es este cuento de 3 amigas que terminan como invocando a alguna fuerza medio brujeril para enganchar un pibe. Bueno, todo eso para mí convivía un poco, o lo charlábamos, que convivía siempre en el mismo universo, y teníamos la creencia también de que El Carrito era en el 2001, entonces a mí me pareció que, digamos, llevarlo al 2001 era algo que me interesaba, pero también me interesaba como hacer una película utilizando el de terror, digamos, o de lenguaje de género que suceda en ese periodo tan particular de la Argentina. Y yo, digamos, tengo la edad de la protagonista y Benja también, entonces había algo generacional. Y a partir de ahí fue como tomar después el trabajo concreto de cómo pensar, cómo articular esa transposición, fue sí, con todos estos elementos y con todas estas cuestiones, digamos, para armar la receta, fue un trabajo de Benjamín, el de la transposición. Pero bueno, transposición tiene que ver justamente con esto de tomar materiales, y en este caso los materiales, los cuentos, usarlos más como una materia prima, tomar lo que nos interesa del cuento y cómo a nosotros, qué es lo que a nosotros nos sucedió con ese cuento, y a partir de ahí generar como una obra nueva con mucha libertad del trabajo sobre esos materiales. Bueno, ahí hay muchos de los elementos de los que venías hablando y la explicación de quien en su cabeza pudo hacer que todo eso linkeara. Sí. Y el Benjamín que ella nombra bastante seguido es Benjamín Neistat, que es guionista y director de cine. Hizo una película que a mí me gusta mucho, se llama Puan, como la facultad sería la Facultad de Humanidades de la UBA de Buenos Aires. Es una película que tiene todo para ser muy, muy cruel y termina no siéndolo, y a mí me gustó, me gustó mucho. Es una recomendación también esa Mirá cómo película. nos venimos a enterar de que te gustan los finales felices. Qué cosa, tantos años luchando para posicionarte en un lugar de lo alternativo, de lo contracultural, y al final te gusta que el hombre y la mujer se den un beso mientras bajan los créditos. En realidad no vi la película, pero estoy aprovechándome de vos. Tienes razón, sí. Pasa que el personaje tiene varias cosas con las que yo capaz que uno se puede identificar, ¿no? Es un profesor al que le salen pilas de cosas mal y viene todo mal. Entonces te sorprende un poco que al final sea agridulce, ¿no? No es que sea del todo feliz, pero sí, tenés razón, sí. La sorpresa en todo caso. Es una felicidad con culpa, por lo que veo. No es del todo feliz, ¿cómo te atajaste? Pero bueno, volviendo a La Virgen de la Tosquera, ¿qué más poder agregar? Sobre todo con respecto a dónde verla. Yo hace poquito fui a Cinemateca, no vi esta película, pero la vi anunciada, de manera que ahí sabemos que si no está, va a estar en breve. Está en Cinemateca. ¿Ya está? ¿Ya se puede ver? Sí, no, está desde la semana pasada. Bien. Creo que estaba en la Sala Bel Sobre, no sé si sigue estando, y sé que está en el Live Cinemas de Punta del Este. No, ¿sabes qué tiene esta película además que es interesante? Tiene eso se desprende así, como que está por... Tiene una cosa muy son chiquilinas, o sea, es una chiquilina protagonista, es una cosa como muy desde ese punto de vista femenino. Tiene todo esto que vimos de cómo entra en el cine de género. Viste que el terror, el policial, la ciencia ficción, esas cosas que a veces están como vistas, pero siempre tienen una entrada, ¿no? O buscan, no sé si como excusa o como fondo, habría que ver ahí, pero no todo ese tema de lo político, lo social, ¿no? Dejar o hacer entrar otras cosas más. Y tiene una cosa, a mí me pasó, que yo no sé por qué en mi cabeza la relacioné con, ¿viste Los Tiburones? La película uruguaya de Lucía Garibaldi. Sí. Te acuerdas que el año pasado hablamos de ella porque también presentó una película de género, de media de distopía, en Nueva York. Esa cosa, de repente, son muy jóvenes. En las dos películas, la mayoría de las personas que aparecen en la pantalla, sobre todo las jóvenes, no son actores ni actrices, son personas que fueron a buscar para el casting. En el caso, está muy bien en las dos películas. Tiene esa cosa como generacional, ¿no? Y esa cosa como de los protagonistas no son los que de repente uno suele ver en películas de género, sino gente más jóvenes, chiquilinas. Entonces, tiene un montón de cosas novedosas la película. Bueno, nos quedamos con estos comentarios. La Virgen de la Tosquera, entonces, disponible en distintos cines, entre ellos en Cinemateca, que incluso
presentó una reseña que dice: Natalia, Mariela y Josefina son 3 inseparables amigas que viven en las afueras de Buenos Aires y están locamente enamoradas de Diego, su amigo de la infancia. En un verano caluroso de 2001, tras el estallido de violencia que terminó en una profunda crisis económica y social, aparece Silvia, mayor y más mundana, que cautiva a Diego. Y lo dejo por ahí, pero simplemente repaso esas líneas para que sepan que es una de las opciones cinemáticas que tienen para verlas, además de los otros cines que mencionaste. Gracias, Gabriel. Nos vemos.